Yegua, mamífero equido hembra de tamaño mediano grande, pelo corto, de color generalmente uniforme y orejas cortas. Se domestica con facilidad y suele usarse para la monta. En Chile, yegua se utiliza como insulto hacia mujeres y homosexuales. Apocalipsis, fin del mundo según la Iglesia Católica. Hecho relacionado con los 4 jinetes. Descripciones simbólicas de diferentes eventos que tendrán lugar al final de los tiempos. La década de 1980 fue una compleja para nuestro país a causa de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que logró ser derrocada a finales de la década por un pueblo que quería recuperar la democracia. A su vez, en 1984, el virus del SIDA llegaba a Chile, evidenciándose con la muerte de un profesor gay, provocando un temor que mutaba en odio hacia personas homosexuales, a quienes se les estigmatizaba por ser foco de la enfermedad denominada el cáncer gay. En este contexto de odio y cambio, surge el dúo creativo de los artistas y escritores Pedro Lemebel y Francisco Casas, tomando como referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis, personajes ficticios del último libro de la Biblia cristiana, que representarán a los 4 miembros de la Junta Militar chilena, y reemplazándolos por yeguas, el dominador por las dominadas, darán origen al colectivo Las Yeguas del Apocalipsis en 1987, dupla que durará hasta el año 2015, año del descenso de Pedro Lemebel. La conquista de América fue una de sus emblemáticas, pero también silenciadas e incomprendidas performances, realizada en la Comisión de Derechos Humanos el 12 de octubre de 1989, Día de la Raza para los países latinoamericanos, en conmemoración a la sangrienta y violenta conquista de América por parte de la corona española. Lemebel y Casas vestidos con pantalones negros, con torso y pies desnudos. En el torso llevan adherido un reproductor personal de música que reproducía por medio de audífonos cueca, baile típico de nuestra idiosincrasia. Con un pañuelo en mano bailaban de forma solitaria un baile de a 2, haciendo alusión a les hermanes, padres y compañeros caídes. Todo esto encima de un mapa de América del Sur que estaba cubierto por vidrios de botellas de Coca-Cola. Mientras bailaban, sus pies, que iban pisando los vidrios rotos, empezaban a sangrar tiñendo de rojo el mapa de América, acción metafórica a las violentas dictaduras que vivió el Cono Sur y haciendo un paralelo con el proceso colonial de conquista que sigue siendo establecido en la cotidianidad de las cosas y el apoyo que el imperialismo norteamericano habría brindado a los gobiernos militares latinoamericanos para sostener su proyecto político, simbolizando este poder con las botellas de Coca-Cola, icono del capitalismo neoliberal e imperial que entra a países latinoamericanos a través de procesos necropolíticos. El cuerpo performático. La obra de Las Yeguas del Apocalipsis suele usar el cuerpo como medio fundamental de expresión artística y performática por medio de movimientos, travestismos y elementos de vestimenta o objetos cotidianos transformados en vestimenta. En general, el cuerpo es el protagonista de sus intervenciones y es en esta corporalidad en la que se encontrará la mayor información y el sentido de la performance. Si bien existen casi siempre elementos externos al cuerpo, estos cumplen un rol secundario en comparación, ya que son utilizados como complementos, escenografía o utilería, teniendo siempre en cuenta que si quitamos cualquier elemento, la performance deja de ser la misma. En el caso de la conquista de América, el mapa latinoamericano cubierto de vidrio roto sí cumple un rol fundamental dentro de la performance, porque nos ayuda a entender el significado detrás de la acción performática, pero los cuerpos deben interactuar directamente con el mapa para que cobre sentido. Los cuerpos de la conquista de América realizan un baile cargado de significado político y social, que termina de contextualizar la obra en una clara referencia a las dictaduras latinoamericanas y a la violación de los derechos humanos, junto a otro elemento fundamental, el dolor físico. El acto de bailar y zapatear fuertemente en una superficie llena de vidrio es el aspecto más destacado de la performance por la brutalidad y el profundo simbolismo que evoca. La colonización de las sexualidades indígenas. En el contexto de la violencia de la conquista de América, las crónicas sobre un nuevo mundo relataban la existencia de corporalidades y subjetividades sexuales diferentes a la norma heterosexual de los invasores españoles, que fueron señaladas como un pecado. Fue uno de los pretextos utilizados para invadir e instaurar un poder político, religioso, económico, patriarcal y heterosexual homogéneo. La sexualidad fue una herramienta para criminalizar a los indígenas, enmarcándolos como pervertidos y validando la violencia hacia otro no cristiano, catalogándolo como salvaje, hereje y sodomita. Antes de la invasión europea, la sexualidad era un elemento vital que no era asociado al pecado ni regulado, mucho menos castigado. Existe evidencia de distintos pueblos indígenas a lo largo de todo el continente americano que informan sobre la existencia de géneros alternativos que no encajaban dentro de la binaridad ni de los roles homogénicos de género.
En muchas culturas, tener varios géneros se asociaba con poderes espirituales. Disidencia. Cuando hablamos de disidencia, esta puede ser referida en 3 ámbitos diferentes, y en el caso de las yeguas se habla de disidencia desde estas 3 perspectivas. La disidencia política. En general, todas sus performances tienen un sello político marcado, pero la disidencia política es una característica fundamental teniendo en cuenta que el colectivo se formó en un contexto de dictadura. La disidencia sexual, ya que trabajan desde un origen de pobreza, y toda su obra y sus temas giran en torno a la clase marginal, a la falta de recursos y a la vida condicionada por la pobreza. Finalmente, la disidencia sexual, siendo esta el tema más explotado por la dupla, aunque su disidencia sexual está siempre estrechamente relacionada con la disidencia social. El tema recurrente, más allá de la homosexual, es la homosexualidad pobre, doblemente marginada. En el caso de la performance elegida se podría considerar la condición tercermundista del latinoamericano en comparación a los países colonizadores y a Estados Unidos como la primera forma de disidencia presente. Luego, las 2 figuras entran a escena representando a mujeres viudas, hijas o madres de detenidos desaparecidos durante la dictadura al realizar la cueca sola. Sin embargo, su vestimenta de hombre establece esa ambigüedad disidente de género siempre presente de una forma u otra en las performances de las yeguas. Procesos latinoamericanos. La conquista de América postula diversos paralelos que complementan el significado de la obra, de los cuales se puede intuir la conquista y el posterior colonialismo del territorio, las dictaduras latinoamericanas y el exterminio indígena. Estos paralelos de la historia latinoamericana son establecidos a partir de ciertas características en común, como la persecución y el asesinato en masa a ciertos grupos, el establecimiento de gobiernos represivos y autoritarios y la intervención de países externos a Sudamérica en los procesos históricos mencionados. En general, la performance podría abarcar cualquier proceso histórico del continente donde se haya derramado sangre latinoamericano, por lo que para conocer el contenido de la obra en su totalidad se debe comprender desde un contexto territorial e histórico. Cueca sola. Dentro del contexto de dictaduras neoliberales de Sudamérica, surgen distintas agrupaciones de familiares detenidos sistemáticamente desaparecidos y movimientos por los derechos humanos. En Chile, uno de los íconos de estas agrupaciones fue la cueca sola, baile conmemorativo de las víctimas del Estado, desarrollado por madres, parejas e hijas. La cueca sola es otro concepto para entender y dar significado a la performance. La sangre y el fantasma del SIDA, también llamada la sombra o el cáncer gay. El SIDA parece ser una constante, siempre presente en el trabajo artístico de la dupla. Esta reiteración se debe a que la performance de las yeguas siempre se refiere a la experiencia cercana de sus autores. Tanto Lemebel como Casas recuerdan en muchas performances, escritos y entrevistas a sus amigos travestis y colas fallecidas producto del SIDA. La performance escogida no es la excepción, porque en esta el motivo de la muerte está presente. La sangre y el daño físico, en general, es un recurso controversial que tiende a escandalizar a los espectadores de la performance. Dicho esto, y considerando el contexto estigmatizador de la época en relación a la enfermedad, la imagen de 2 homosexuales derramando su sangre en un espacio público y mezclándola entre sí resulta alarmante y provocadora. Sin duda, La conquista de América es una obra clave para resignificar el descubrimiento de América y los procesos cíclicos de invasión a nuestro pueblo latinoamericano, lejos de una posible conmemoración con muertes y exterminios sistemáticos.